Ya está grabando. Sí. Ok, te escucho para ir avanzándolas. Claro. Bueno, entonces comienzo. La presentación se llama Violencia intrafamiliar y confinamiento doméstico durante la pandemia de COVID-19. Está mi nombre, está mi correo, por si alguien quisiera escribirme. Comenté con Morris, él ya tiene el link de la presentación, entonces una vez terminada, para quien quiera verla de nuevo, con Morris o Lucero se las pueden compartir. Entonces pasamos a la primera lámina. Bueno, a la segunda. Ajá. Perfecto. Aquí lo que hago es consignar una definición sencilla de violencia intrafamiliar y esta nos dice que es cualquier tipo de abuso de poder de un miembro de la familia sobre otro. El abuso de poder de un miembro de la familia sobre otro. Vamos a ver la lámina que sigue cuáles son las características que permiten que ese abuso de poder ocurra. Entonces, la primera característica es que esa violencia nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder dentro del núcleo familiar. Esta violencia es ejercida sistemáticamente por uno de los miembros de la familia sobre otro, sobre otra. Se puede ejercer tanto dentro como fuera de casa, es decir, la violencia familiar no solamente ocurre al interior de los hogares, sino puede ocurrir en la calle. Un esposo que maltrata a su mujer, o al revés, una mujer que maltrata a su esposo, o los padres, las madres a sus hijos, a sus hijas, o a un abuelo, a una abuela. Y dice la primera característica que nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder dentro del núcleo familiar, porque tiene que ver con una estructura, con una cultura, con una historia, con una organización social, una forma de concebir a las relaciones humanas entre hombres y mujeres, entre padres e hijos. Tradicionalmente, si pensamos en sociedades que son consideradas masculinas o en un defecto como machistas, pues hay una subordinación de las mujeres a los hombres, pero no es el único tipo de subordinación que hay en sociedades de este porte. También hay subordinación de unos hombres hacia otros hombres. Por ejemplo, los hijos se subordinan a los padres, los empleados a sus jefes, los jóvenes a las personas de mayor edad. Hay esa cultura de la subordinación, la hay por supuesto también de nuestra parte como adultos, como adultas, hacia los menores de edad, hacia niños y niñas. A esto se refiere esta primera característica de un ejercicio desigual de relaciones de poder. En un núcleo familiar tiene más poder a lo mejor quien trabaja, quien lleve el dinero a casa. Probablemente es el papá, probablemente sea la mamá, probablemente sea la persona de mayor edad o no. Depende también de las dinámicas al interior de la familia. Otra de las características es que tiene como objetivo controlar, someter o dominar a otro de los miembros de la familia. Este tipo de subordinación o de violencia puede ser verbal, puede ser física, puede ser psicológica, sexual, económica o patrimonial. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Puede ser una de estas o una combinación de todas, dependiendo de quién la ejerce y sobre quién la ejerce. Tenemos en la siguiente lámina las formas en que puede presentarse. Ese tipo de violencia puede presentarse como abandono, como acoso, amenazas, abuso sexual, castigos, chantajes. Un chantaje es violencia, o sea, probablemente no sea considerado así porque se asume que quien quiere conseguir algo a través de un chantaje respecto de otra persona puede ser porque en apariencia sea más débil o más pequeño, pero no necesariamente lo es en función de ese poder que está ejerciendo. Pueden ser golpes, humillaciones, formas de intimidación, ofensas, privación de la libertad, robo. Después de robo puse 3 puntos porque esas son, digamos, como las expresiones más comunes, las formas en que puede presentarse, pero la gama pudiera ser mucho más amplia en función de quién la ejerce y sobre quién la ejerce. Entonces, esta cuestión de que la persona que está dentro del hogar, que está siendo violentada dentro de su casa o en su familia, se siente atrapada,
o puede efectivamente estar atrapada, decíamos, puede haber incluso privación de la libertad, ¿no? Vemos la siguiente lámina. Gracias, Morris. Vemos aquí quiénes pueden ser sujetos, sujetas de esta violencia. Pues las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, personas adultas mayores o que sufren alguna discapacidad. Si ven ustedes la gráfica que está a la derecha, nos dice, en rojo están las mujeres, que es el círculo mayor. Después están las personas adultas mayores en azul, los discapacitados en verde y los niños en amarillo. De acuerdo con esta imagen, lo que nos está informando es que quien mayormente sufre o es sujeto de esa violencia doméstica son las mujeres, por número, ¿no? Digamos, estamos hablando de números. Ahorita vamos a ver en la siguiente lámina quiénes son sujetos de esta violencia. Bueno, antes de pasar a distintas formas de violencia, vemos en este pequeño video qué es, de manera gráfica, la violencia doméstica. Si quieres, Morris, agrandar la pantalla. Gracias. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Arriba va a aparecer una crucecita. Ya, si mueves le puse, ya, listo. Okay. Vamos a la siguiente. Sí, vamos a las... Bueno, entonces, algunas formas de violencia, como vimos en el esquema, en la gráfica anterior, es la violencia de pareja. Aquí tenemos una escena de una película la película se llama Te doy mis ojos, es una película española, si no la han visto se las recomiendo. Aquí solamente consigno una de las escenas donde se muestra cómo es la violencia en un matrimonio, ¿no? Entre la pareja de un matrimonio. Rosa. ¿Museo? Pero contestas al móvil, te he dejado 3 mensajes. Pues, he salido a pagar en el museo y se me ha olvidado encender el trámite. No es como costumbre. ¿Y me has ido? ¿A dónde? Para comer con esa, coño. Lola, otra amiga. ¿Por qué no me has avisado? No sabía que venías a comer. ¿Cómo cojones vas a saberlo si no llevas el móvil? ¿Cómo cojones vas a saberlo? ¿Para qué te lo regale? ¿Para que lo hayas apagado? Pero si te he explicado Yo que que no me apagues el móvil. Pilar, coño, que no me lo apagues. Si me apagas no sé lo que pasa y me cago en la puta que voy a casa que no hay ni Dios. Perdona, pero no sabía que...
Que no sabes nada, mira, coño, no sabes hacer dos cosas a la vez. No sabes estar en el trabajo y contestar al teléfono. Coño, que se te va la cabeza en tonterías. Parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. Mira cuando te hablo. La película es muy buena, se las recomiendo. Hay que tener paciencia porque el actor que además ha tenido una proyección internacional, de hecho, hizo una película en Estados Unidos, bueno, creo que ha hecho más, pero la que recuerdo se llama Celda 12 o Crujía 12, algo así, y sale, su personaje es el mala madre, es un preso. Pero en esta película tiene una dicción bastante complicada, entonces la mitad de lo que dice no se entiende, pero aún así se entienden las situaciones, entonces se las recomiendo, es realmente una buena película, está muy bien hecha. Y pasamos a la siguiente lámina. Encontré en internet, buscando ejemplos de violencia doméstica, una grabación que me pareció muy singular. Como dice la lámina primera, dice, cuando una mujer denuncia, el riesgo aumenta, y vamos a ver. Este es un audio, una mujer que está pidiendo ayuda, no en México, en otro país, pero vamos a ver lo que a ella, la forma en que encontró de pedir ayuda, estando su agresor a un lado, ¿no? Es un audio. Hola, ¿cómo se policía? ¿Aló? 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 Si quieres agrandar la pantalla, Morris, porque tiene subtítulos. ¿Para comer? Mira, estoy llamando al 133 de Carabineros. Sí, sí. Ya, dirección. Con dos de salsa, por favor. ¿Usted tiene un lugar de tren? Sí. Ya, dime su nombre. Sí. Bien. ¿Quién le está agrediendo? ¿Su esposo? ¿Su pareja? Sí. Ya. Comunico, ¿ya? Ya, gracias. Adiós. Aparentemente la mujer está pidiendo una pizza, ¿no? Para la familia, y lo que está haciendo es pidiendo ayuda porque está siendo agredida en ese momento por su pareja. Si pasamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos algunas cifras. Si ustedes buscan en algún navegador, si googlean cifras sobre violencia doméstica, van a encontrar mucha información, muchas cifras, incluso cifras que se contraponen, algunas se contradicen. Entonces yo consigné aquí solo algunas que me parecieron importantes, pero ahorita les menciono por qué hago esta referencia de que hay mucha información. El primer dato es de la encuesta nacional que se hace en México sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Esta es de 2016 y está reportando que la violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o esposas contra las mujeres en México es en un 64% de los casos es severa y muy severa. El otro dato es que casi en el 20%, 19.4% de las mujeres de 15 años y más que ha enfrentado agresiones de mayor daño físico, como jalones, empujones, golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento, o incluso agresiones con armas de fuego y abusos sexuales. Es decir, el 20% de las mujeres de 15 años y más que son abusadas sufren este tipo de violencia extrema. En la siguiente lámina encontramos que en 2018, bueno, que el 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en México, o sea, el 66.1%,
30.7 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresión, de cualquier agresor alguna vez en su vida. Es decir, 2 de cada 3 mujeres en el país ha sufrido algún tipo de violencia. Esto no es privativo de México, si se han hecho encuestas a nivel mundial y más o menos es la misma relación. 2 mujeres de 3 en todo el mundo reportan haber alguna vez en la vida sufrido algún tipo de violencia, que puede ser doméstica o no, porque puede ser también violencia en la calle, violencia comunitaria, pero el caso es que el dato es 2 de cada 3. Encontramos también que el 43.9% ha enfrentado agresiones a lo largo de una relación. Y aquí llama la atención que las mujeres que en porcentaje son más agredidas, aquí nos dicen el 40%, 48%, son aquellas que se casaron antes de los 18 años. Es decir, aquellas que tuvieron una relación extramarital casi niñas, que probablemente además tienen un embarazo adolescente y tuvieron que casarse antes de los 18 años, sufren más agresiones que las mayores de 25, que se casaron después de los 25 años. Encontramos también que en 2018 se registraron 3.752 defunciones de mujeres por homicidio. Dice el porcentaje más alto en los últimos 29 años, es decir, desde 1990. Esta es una cifra general, por supuesto, no está haciendo referencia a mujeres que hayan sido asesinadas en casa por algún familiar o su pareja, sino en el país en general. Nos decían que en 2018 ya se morían o mueren asesinadas en el país 10 mujeres. Hoy la estadística dice 10.5. Es decir, está aumentando, ¿no? Porque incluso hace unos años todavía, en 2017, nos hablaban de 9 mujeres diariamente y ahora son, en 2018, 10 y hoy son 10.5. La fuente de esta información es el INEGI, una estadística en función del Día Internacional de la Eliminación de Violencia en contra de las Mujeres. En la siguiente lámina tenemos que no solamente las mujeres sufren violencia en el hogar, los hombres, algunos hombres también. Y parece ser que el fenómeno es más, estadísticamente hablando, más grande de lo que se ha reportado, de lo que parece. ¿Por qué? Porque, como vemos, vamos a ver enseguida, muchos hombres no denuncian violencia por vergüenza. Si a una mujer le da vergüenza decir que su esposo le pega, pues a un hombre le da, creo que más, decir que su esposa es la que le pega, ¿no? Pero hay casos realmente graves, o sea, no es una patada, no es un bofetón, no es un pellizco, o sea, son realmente agresiones que incluso pueden poner en peligro la vida de los hombres que las sufren. Entonces, tenemos aquí en un primer caso. Estimado Salvador, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, muy buena semana. Bueno, yo no recordaba que el 19 de noviembre fuera el Día Internacional del Hombre. ¿Qué se hace en un día como hoy? Bueno, hay que recordar que se cumple el año 20 en que se intenta celebrar, surgió en 1999 a iniciativa de un académico estadounidense, Thomas Olster, y trabaja en la Universidad de Historia de Kansas. Ahí básicamente lo que hay que hacer es comunicar esta celebración como una manera de visibilizar, como ocurre con todas las celebraciones, los modos, las modalidades en que los hombres también pueden ser víctimas de violencia familiar. De acuerdo con nuestros datos, casi una cuarta parte de las denuncias sobre violencia doméstica corresponden a hombres maltratados por sus parejas, cuando no por algunas personas que son parte de su familia o de la familia de sus parejas. Pues este porcentaje ya subió, perdón que lo interrumpa, Salvador, este porcentaje ya subió porque yo recuerdo que las primeras veces que se hablaba de esto no rebasaba ni el 10% de las denuncias. Hablaron de un 25%, pues ya me habla de un fenómeno en crecimiento, Salvador. Bueno, sí es un fenómeno en crecimiento, pero de que se necesita más. Yo creo que hay que yo mismo tengo un conocido hace algunos años que él mismo me lo platicó sin entrar en más detalle, que era encerrado en una habitación de su casa y él lo permitía. No golpeaba a su pareja. Pareciera increíble y eso hace también difícil que se presenten las denuncias en el Ministerio Público o las quejas en un espacio más abierto, porque hay un estereotipo según el cual en un sistema patriarcal y machista, pues es muy difícil
marido, o por su propio hijo o hija, pero ocurre. Y efectivamente, el porcentaje, según nuestros datos, también los de y también otras fuentes más globales, indican que estamos hablando de 1 de cada 4. Ahora, esto sucede en México, pero pues, comparamos con el concierto internacional, ¿cómo se encuentra México en cuanto a violencia contra los varones? Me parece que estamos hablando de que está en una línea media entre las ciudades, grandes capitales del mundo. Está inferior a lo que ocurre con la OMPD, pero en un promedio, digamos, global. No es tan frecuente reconocer esto, no es fácil aceptar que los datos son materia de debate público y tampoco no es fácil reconocer que el fenómeno existe. Así que yo diría que la situación en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Veracruz, en Puebla, en Monterrey, es semejante en el sentido de que no se reportan todos los casos que ocurren. Aquí hay una cifra negra muy importante y esa cifra negra es muy probable que se acerque al 94-95%. Así que estamos hablando de un fenómeno que es mayor de lo que se quiere reconocer y por eso este Día Internacional del Hombre que se celebra desde hace 20 años es importante como una oportunidad para agregar esto a parte de las cosas como observamos en el asunto de género, de equidad y de igualdad entre los géneros. Bien, pues nos quedamos con ese llamado, ¿no? A que los hombres violentados también lo denuncien, que bueno, quienes violentan a los varones pues dejen de hacerlo. Yo creo que hemos avanzado tanto del otro lado, es decir, del promover la denuncia de las mujeres violentadas, que hacerlo ahora con los hombres suena y se siente extraño, Salvador, como que no es algo bueno que se haga. Así es, por eso invitamos a todos ustedes, tanto en el WhatsApp como en la línea de seguridad, que es 55 55 33 55 33, de reportar para que enriquezcamos nuestra base de datos, identifiquemos las formas de violencia que ocurren, que son fundamentalmente físicas, y agregues en particular a los totales que se encuentran entre 46 y 55 años en primer lugar, y en segundo lugar aquellos que tienen entre 30 y 40 años. Muy bien, Así que bueno. es muy importante. Gracias. Salvador Guerrero Chiprés, muchas gracias por este tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, pues nos quedamos con esto, ¿no? Es el Día Internacional del Hombre y lo que se busca en México es que se haga esta denuncia y hacer conciencia de que también los varones son víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar. Para el análisis, para el comentario, sin duda. ¿Queremos comentar algo más del video o pasamos a la siguiente? Ya, es que estaba apagado mi micrófono, no lo podía habilitar, hasta levanté la mano. Sí, vemos la lámina siguiente. Gracias. Aquí encontramos algunas cifras. De hecho, el colectivo de hombres libres de violencia AC, en noviembre de 2018, reportaba justo lo que acabamos de ver en la nota, que 4 y esta es ejercida por alguna mujer. Encontramos aquí un ejemplo, este es en uno de los estados de la República, donde una autoridad estatal está informando que reciben reportes. Ahorita, si quieren, Morris, vemos el video y vemos cómo se ha incrementado las denuncias. Maribel Yulisa Suárez Bucio, comisionada de Seguridad Municipal, expuso que la Policía Morelia ha captado casos de violencia doméstica cometida por mujeres en contra de varones. En promedio, cada mes, la Corporación de Seguridad Pública local recibe 3 llamadas de auxilio por parte de hombres víctimas de alguna forma de agresión por parte de sus parejas mujeres. Suárez Bucio acotó que esta incidencia es mucho menor que la observada de casos de violencia intrafamiliar ejercida por hombres en contra de víctimas femeninas, donde la incidencia de llamadas de auxilio alcanza en un mes de 30 a 70 casos, en función de la existencia de periodos vacacionales, festividades o partidos de fútbol, ya que estas situaciones incentivan la agresión. Agregó que no se conoce si realmente la incidencia de agresión de mujeres en contra de varones es menor que la cometida en contra de víctimas femeninas, o si los varones no recurren a la autoridad cuando sufren malos tratos por parte de sus parejas mujeres. Hay mucha violencia, como todos lo sabemos y lo hemos comentado en otros momentos, pero no es exclusiva de las mujeres. Efectivamente hay algunas llamadas, aunque son las menos. Bueno, sí, pasamos a la otra lámina, por favor. Por
agresiones a los hombres. La violencia. Bueno, sujetos que sufren violencia en casa, como se sabe, son niños, niñas y adolescentes. Y pasamos a la siguiente. Y tenemos aquí algunas cifras. Puse aquí un poco más de cifras que con respecto a los otros tipos de violencia que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, según esta misma encuesta, la dinámica de relación en los hogares, encuesta nacional de 2016, que había citado para el caso de violencia contra las mujeres, nos dice que entre los adolescentes de 15 a 18 años, el 26.1% declaró haber sufrido violencia durante la niñez, 20.4% violencia física, 10.5% violencia emocional, 5.5% violencia sexual. Se divide, por supuesto, entre si son niñas o niños. Las niñas reportaron en un 62.4%, los niños en un 62.7%. La diferencia es de 0.5, no es tan grande la diferencia de niños de 1 a 14 años y niñas que declararon haber sufrido o haber sido víctimas de una disciplina violenta, sea de manera física o psicológica. Ahí sí hay un cambio. Parece ser que si los niños que probablemente en función de que son varones sufran más violencia física al momento de la disciplina y las mujeres más violencia psicológica. Encontramos también que 4 de 10 madres dice, y 2 de cada 10 padres dice, sin importar su ámbito de residencia, esto es importante, es decir, si viven en colonias populares o colonias de ingreso medio o alto, reportan pegarle o haberles pegado a sus hijos e hijas. En este caso, 2 de cada 10 mujeres también reportaron que sus esposos lo hicieron. Y el 5% de las madres que fueron entrevistadas y el 8.4% de los padres creyeron que el castigo físico es necesario para educar a los hijos. Estos datos de esta segunda lámina son de UNICEF. Pasamos a la que sigue. Encontramos aquí algo alarmante, o sea, castigos físicos. ¿Qué edad tienen los niños y las niñas cuando sus padres o sus madres deciden ejercer sobre ellos castigos físicos? Pues se encontró que de 1 a 2 años, el 2% son niñas, el 4% niños. De 3 a 4 años, y más o menos aumenta un poco la cifra en las niñas, 2.2%, pero 3 puntos en los niños, pasa a 7.3%. Si los niños y niñas tienen entre 5 y 9 años, va aumentando el porcentaje según la edad. 5.5 son niñas, 9% niños. De 10 a 14 años, 5.9 son niñas y 7.1% niños. Y bueno, aquí está lo que decía en la otra lámina. Las niñas son más víctimas de agresión psicológica, de insultos, de humillaciones, que los niños. Encontramos que en 6 de cada 10 niñas, niños o adolescentes en México enfrentan en sus hogares métodos violentos de crianza que pueden generar graves daños a su autoestima y lesiones físicas irreversibles. Y esto es una información de Save the Children que nos dice que en 2017 más de 12,000 niños en este país, niños y niñas, fueron registrados con lesiones graves. Es decir, los que llegan al hospital, porque hay quienes no llegan al hospital ni a un ministerio público y es una cifra negra también que no conocemos, ¿no? O después aparecen en las noticias cuando ya es demasiado tarde. Gracias, Morris. Encontramos entonces que el extremo de esa violencia contra niños, niñas en casa es la violencia homicida. Y tenemos aquí también una nota de Excelsior que nos informa de cuántos niños mueren al día, ¿no? Ahora sí, iniciamos con la información. Es un video entre los primeros lugares de América Latina en violencia infantil, lamentablemente. De acuerdo con las cifras, en el país mueren 3 niños al día a causa de violencia en su propio hogar. Esa es la información. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, el 63% de la población infantil es víctima de la violencia en su casa.
de niños, niños y adolescentes que el lugar menos seguro es su hogar, o sea, como que prefieren simplemente no llegar o llegar lo más noche posible porque simplemente no se sienten a salvo. Y en las calles pues la situación es diferente, ¿no? Es como lo mismo, o riesgo en tu casa, o riesgo afuera, o riesgo en la escuela. En el país, cada día mueren 3 niños o niñas víctimas de la violencia. Debido a la inseguridad, 8 de cada 10 familias no dejan salir a los menores a la calle. Tenemos una violencia generalizada a través del crimen organizado y las fuerzas de seguridad que se están confrontando. Tenemos en esta última década 11.800 niños, niñas y adolescentes asesinados. Y pasamos a la que sigue, Morris. Gracias. Recuerden que después les van a compartir la presentación por si quieren continuar viendo esta información para ir un poco más ágil. Otro tipo, otras personas que son víctimas de violencia en casa, en la familia, son las personas adultas mayores. Si vemos la siguiente lámina, por favor. Encontramos que estadísticamente poco más del 10% de la población en México es adulta mayor, es decir, de 60 años en adelante. Esta es una cifra de 2017. Ya saben que siempre las estadísticas se reportan con un año pues no de retraso, sino se reporta en un año lo que se estudió el año previo. En este caso, 2017 se reportaba poco más del 10%. Vemos otras cifras. Bueno, los tipos de violencia que sufren las personas adultas mayores puede ser abandono de persona, amenazas, violación, abuso sexual, delitos patrimoniales como despojo. Seguro conocen probablemente algún caso en las que desafortunadamente los hijos, las hijas, el yerno, la nuera sacó de su casa a la suegra, al suegro, o lo tienen o la tienen recluida en un cuarto cuando la casa es suya, o le roban o le han cometido algún fraude. Pueden también sufrir discriminación, explotación, lesiones, privación ilegal de la libertad, omisión de cuidados, responsabilidad médica, incluso trata de personas en un caso extremo. Vemos este pequeño video, es un video de la ciudad, de la misma, me parece que es de la Ciudad de México, lo vemos solamente a unos segundos. Gracias, Morris. Bueno, tenemos también algunas cifras. Del 1 de enero de 2014 al 29 de febrero de 2016 se presentaron 34,200 denuncias por delitos contra personas mayores. De estas, el 57% se inició por delitos patrimoniales, que era lo que comentábamos, 16% por violencia intrafamiliar, 8% por lesiones, 5% por amenazas, 4% por intento de homicidio, y en menor grado por intento de abuso sexual, privación ilegal de la libertad, etc. Vemos la que sigue. Bueno, el otro grupo de personas que sufren con frecuencia violencia en el hogar son las personas discapacitadas. Vemos la siguiente lámina. Encontramos, bueno, que son víctimas de violencia física, sexual, psicológica, así como negligencia, descuido e insultos.
En la siguiente lámina se presenta un caso, se los platico para que vayamos un poquito más ágil. Es el caso de dos hermanas que viven juntas. Una de ellas es discapacitada y entonces ella denuncia que su hermana no solamente la hace víctima de malos tratos, sino que desmantela en la casa aquello que fue puesto, por ejemplo, como un tubo para que ella pueda sostenerse por la pared y valerse por sí misma. La hermana con frecuencia desmantela esas adaptaciones que se hicieron en casa para que la otra no se pueda mover. Entonces esto llegó incluso a la Procuraduría. Vemos la que sigue, por favor. Aquí hay el testimonio de una mujer de 45 años con parálisis cerebral, se los leo muy rápido. Dice, mis padres deciden cuándo tengo que ir a dormir y todas las demás cosas que me atañen. Mis padres me insultan y me regañan cuando no les presto atención. Me dicen que soy una idiota cuando los golpeo sin querer porque tengo movimientos espásticos. Mi padre me golpea, me arroja a un lado en mi silla de ruedas. Eso me entristece y me hace llorar. La verdad es que no hay mucho que pueda hacer cuando esto ocurre. Hablo con mi madre, pero también tengo temor de angustiarla porque padece diabetes y si tiene un disgusto podría pasarle algo. Esta es una investigación que se hizo. Vemos la siguiente lámina. Conforme vamos avanzando en los casos de violencia, si ustedes observan, cito menos cifras. ¿Por qué? Porque no hay. Es decir, esta cuestión de la violencia contra personas discapacitadas, aunque se conoce, ha sido poco estudiada, hay pocos datos. Yo aquí incluso, ahorita les menciono, integré este otro dato que fue lo que encontré en la red, en los informes, porque realmente hay pocos números. Entonces, en estas dos láminas lo que se comenta es que a partir de esta nueva administración, la administración se hizo el propósito de dar a 1 millón de personas discapacitadas, de 7 millones que se reconoce que viven en México, una pensión de 1,310 pesos mensuales. Eso en el año de 2020, ya para mayo han hecho realidad esto para 837,428 personas, es decir, están cerca de alcanzar el millón, pero si ustedes observan, es 1 millón de 7 millones, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Este es un ejemplo, lo dejo para después con calma si quieren verlo. Esto no entra en la categoría de violencia intrafamiliar como tal, pero ocurre dentro de una casa, que es la agresión a una empleada doméstica. Seguramente lo han de haber visto en las noticias porque es una mujer que ese día hizo chiles rellenos y la señora con la que trabaja le dijo, cómete uno, pero ella en lugar de comérselo, prefirió llevárselo a su hijo y lo puso en un tupper de la señora, por supuesto. La señora se dio cuenta, la grabó, le avisó al marido porque están los dos, después vean ustedes con calma el video, están los dos agrediéndola, insultándola, diciéndole que es una ladrona porque agarró un tupper sin pedirlo para meter el chile que le habían dado a ella, pero que ya no se iba a comer y prefería dárselo a su hijo. Pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina lo que encontramos, lo que acabo de presentarles es qué pasaba antes de la pandemia, qué pasaba antes de la reclusión a la que hemos tenido que someternos en función del contagio de COVID-19. Para que sirva de contexto para lo que pasa una vez que tenemos que recluirnos. Entonces, como pregunto aquí, ¿no? ¿Qué pasa en esos meses que tenemos que estar juntos, juntas en un mismo espacio, confinados? Entonces, vemos la siguiente lámina. Encontramos que se advirtió que muy probablemente la violencia en el hogar iba a aumentar. ¿Por qué? Porque agresor y agredida o agredido se encuentran por más tiempo en el mismo espacio y justamente, si vemos el video, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo esa previsión, ¿no? Ella dijo, bueno, muy probablemente aumente. Vemos gracias Morris, la siguiente lámina. Vamos a ver que esa predicción se cumplió.
Y en este video efectivamente nos dicen cuánto aumentó. Para muchas mujeres, el hecho de quedarse en confinamiento por la emergencia sanitaria ha puesto en riesgo su vida y las de sus hijos. Muestra de esto es que en el primer mes del confinamiento por la epidemia del COVID-19 en México, la Red Nacional de Refugios ha recibido un 80% más de llamadas y mensajes de auxilio de mujeres víctimas de violencia de género. Esta red ha brindado orientación vía telefónica y redes sociales a 2.633 personas, en su mayoría presentando denuncias de violencias machistas por parte de familiares o de personas de círculos cercanos. La violencia es de varios tipos, desde la emocional y física hasta la sexual, patrimonial y económica. El 44% de estos reportes se han centrado en la Ciudad de México y el Estado de México. Además, el 26% de las mujeres que pidieron ayuda a la red se encuentran en un rango de edad de entre los 21 y 30 años, el 20% de los 31 a 35 años y el 12% de 36 a 40 años. Y por si fuera poco, la violencia no es exclusiva hacia las mujeres, ya que en el 19.33% de los casos también sus hijas e hijos fueron violentados. Ante este panorama, la Red Nacional de Refugios anunció que llevará a cabo la segunda etapa de la campaña Aislamiento sin Violencia No Estás Sola, en la cual difundirá nuevos materiales gráficos y audiovisuales para población infantil, así como para mujeres sordas y mujeres indígenas. Para recibir orientación por violencia de género o infantil, toma en cuenta estos datos. En zona metropolitana puedes llamar al 5243-6432 o utilizar la línea nacional que es 800-822-4460. Además puedes pedir información por Facebook. Gracias, Morris. En Red Nacional de Refugios AC. Recuerda que la asesoría es gratuita. Aquí encuentran ustedes una nota más con datos y en el segundo video hay testimonios de mujeres que han sido violentadas. Si no lo ponemos para ir un poquito, perdón, Morris, para ir más ágil, pero ya saben que van a poder tener la presentación y verla con calma. Entonces, para que abrir a sus preguntas o comentarios, preferiría ir un poquito más ágil y les muestro la siguiente lámina. Aquí encontramos también que no solamente en México aumentó la violencia durante el confinamiento, se los platico, no ponemos ya el video para mejor abrir a comentarios. También se habla sobre todo de Chile, cómo aumentó en Chile en estos meses la violencia. O sea, esto es un fenómeno mundial, no solo tampoco latinoamericano, está pasando en Europa, en Asia, en todo el mundo. Las mujeres la violencia contra las mujeres, niños y niñas en casa está aumentando, pero otra vez, no hay cifras sobre personas con alguna discapacidad, corrijo, no discapacitadas, sino con alguna discapacidad, o personas adultas mayores que también seguramente están siendo violentadas en estos meses. No hay suficientes datos, no hay suficientes cifras. La atención está puesta sobre las mujeres. Por supuesto, creo yo, porque las mujeres, me incluyo porque pues, hemos iniciado un proceso todo como movimiento social, de protesta, etcétera, y eso ha dado visibilidad a ese fenómeno, pero se necesita también visibilizar esas otras violencias contra otras personas. Vemos la lámina que sigue y voy cerrando. En ONU Mujeres, en ONU Noticias reporta que el coronavirus golpea 3 veces a las mujeres. Uno, por su salud, es decir, ellas también están en riesgo del contagio, por la violencia doméstica de la que ya hablamos y porque ellas tradicionalmente, socialmente, son las encargadas de cuidar de los otros, en este caso, pues de quien en casa enferma y adquiere la enfermedad de COVID-19. Dejo aquí la presentación, gracias, y quedo ya en disposición para hacer hoy sus comentarios, sus preguntas, sus críticas. Pues, exacto. Pasamos a preguntas y comentarios. A ver si dejo de compartir pantalla. Entonces, tu presentación la podemos compartir por correo y por WhatsApp al grupo de Polémica. Sí, por favor. Sí, por favor, Morris, claro. Gracias, Ivonne. Quiero ver quiénes tienen levantada la mano para hacer preguntas, comentarios.
Ok, no ¿Te veo. parece si solicito para que desactiven su silencio y ya quien quiera Sí. preguntar algo, ya lo Exacto, puede sí, hacer sí hay que automáticamente? activar los micrófonos. Ya está el de Jaime, el doctor Salzman todavía lo tiene y Salo lo tienen apagado. Bueno, mientras los prenden, Ivonne, Oscar, ya tienes micro, a ver, Oscar está levantando la mano, alguien más también, y Jaime Podolsky. Oscar, adelante. Muy interesante plática y muy triste todos los datos. Nosotros en la UNAM pues hemos también tenido experiencias con el maltrato y justo antes de la pandemia hubo un movimiento muy grande y luego de estudiantes, sobre todo mujeres, por supuesto, y acusan desde violencia en su casa hasta violencia por otros profesores de la UNAM o por compañeros de clases que toman clases con ellos ahí en la UNAM. Yo quería preguntar si existe alguna estadística en donde se refleje si el nivel cultural tiene que ver con la violencia familiar o es independiente, o sea, ocurre a todos los niveles culturales y económicos, o hay cierta inclinación por ciertos niveles culturales y económicos hacia la violencia familiar. Sí hay estudios, sí hay muchos estudios. Justamente una de las láminas que presenté dice que independientemente del lugar donde se habite, la violencia, bueno, ahí me refería a la violencia en contra de menores, la ejercida por padres y madres, en función de que es independiente de su lugar de residencia, es decir, es independiente de su nivel socioeconómico. Efectivamente, este fenómeno de violencia doméstica atraviesa todas las clases sociales, atraviesa los distintos niveles, incluso de preparación, ¿sí? Atraviesa pues la etnia, es transversal a todas. Por supuesto, en función de cuando hay mayor nivel de información, cuando hay una socialización dentro de la familia que permite el intercambio de opiniones, que permite que los hijos, las hijas se expresen, que hay un equilibrio de poder entre la pareja, la violencia es menor. Eso definitivamente, la violencia es menor, pero lo que observamos, como decía, es que es transversal. O sea, no depende del nivel socioeconómico, no depende de la formación profesional, por ejemplo. Seguramente todos ustedes han tenido, yo sí he tenido experiencia de vecinos, tenía un vecino que era médico y en el estacionamiento le gritoneaba a su mujer, ¿no? Desde el estacionamiento y ella en la ventana le pegaba de gritos para que hiciera, para que bajara, para que le llevara. Incluso también casos pues de violencia física directa. No se salva, pues, ¿no? Por una cuestión de un mayor nivel cultural, inclusive, o de una mayor formación profesional. Okay. Incluso siendo profesionista, hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué los hombres odian a las mujeres? Y si quieren les mando la ficha por WhatsApp con Morris. La que lo escribe es una psicóloga, y es una psicóloga que ejerce, y es una psicóloga que además ejercía hace unos años, que trataba casos de mujeres violentadas. Y fue extraordinario porque en al inicio del texto, creo que en la introducción, ella hace su confesión y dice, yo atendía a mujeres violentadas, yo le enseñaba a las mujeres violentadas cómo defenderse de esa violencia por parte de sus parejas, de sus esposos, cuando de pronto me di cuenta que yo también era violentada en casa por mi esposo. O sea, no me gritaba, no me pegaba, o sea, no me insultaba, pero por ejemplo, esas expresiones de, ay, mi vida, cállate, no seas tontita, ¿no? No, pero tú no hables, porque ya ves que luego dices puras tonterías, ¿no? Mi vida, tú no hables, tú nada más oye. Y es extraordinario el texto, porque como ella dice, ¿cómo es que yo, siendo una mujer que fuera de casa era empoderada, era una profesionista, pasaba la puerta de la calle y era yo una mujer más que estaba siendo violentada sin darme cuenta? Gracias. Y Oscar, de nada, un gusto, Oscar. Pues Jaime Podolsky, ¿querías preguntar? No sé si ya todavía está conectado, ya no lo veo. Sí, ya no lo veo tampoco. Bueno,
En lo que reaparece Podolsky, Ivonne... Tienes tu mano levantada también. ¿Quién más? Amanda Corquillo. Amadita. A ver, Amadita. Amada, perdón. ¿Cómo vas? Que diga, adelante. Muchas gracias. Bueno, Ivonne, pues antes que nada, muchísimas gracias por tan bonita plática, tan interesante, completa. Y bueno, más que una pregunta, me gustaría sugerir, ¿qué tanta posibilidad puede haber de que pudiéramos dar a los medios masivos, radio o en televisión, algunos programas para la familia en general, para bajar un poco la violencia, dándoles herramientas de buenas lecturas, de respiraciones, de meditación, de 1 hora al menos para las familias que tengan acceso y que puedan seguir viviendo esta pandemia, porque pues no se va a acabar pronto, ¿verdad? No. Entonces, como que darles las herramientas, Ivonne. Amada, muchas gracias por tus comentarios. Sí se ha hecho. Hay campañas, incluso comenzadas desde el gobierno, algunas cuestionadas como esa de saca la bandera de la paz, ¿no? Que se dice cuenta hasta 10, ¿no? Sí, que es iniciada por el gobierno federal. El punto es que la violencia es un problema estructural, es decir, hay una serie de condicionantes que permiten que un sujeto abuse de otro, o que una mujer de un hombre. Lo estamos viendo ahora, decía yo, está aumentando las cifras de violencia de mujeres contra sus parejas, en la medida en que también está cambiando la estructura ocupacional, por ejemplo, y que las mujeres están accediendo a mejores puestos, a mejores salarios, a posiciones de poder dentro de sus empresas. Entonces, esto se está reflejando en casa, no en todos los casos, porque no todas las parejas son iguales, pero sí está ocurriendo, no como un fenómeno de revancha intencional, consciente, sino como un proceso, digamos, que se da dentro de estructuras de poder donde quien gana más, quien tiene un puesto mejor, se siente, tal vez inconscientemente, comienza a ejercer violencia contra su pareja o sus hijos. ¿Por qué? Porque está en mejor condición. Decíamos al inicio de la presentación, en una posición mejor de poder. Y entonces lo que encontramos es que lo que posibilita esa violencia tiene siglos de existir, es una estructura, una sociedad en la que los hombres valen más que las mujeres, en la que los adultos la palabra de un adulto vale más que la de un niño o de una niña. ¿Cuántas veces un niño o una niña es violentada por un familiar, es abusada sexualmente, y aunque lo denuncie no se le cree porque es niño o es niña? Y luego se asume que el niño o fabula o miente. Igual si la persona sufre alguna discapacidad. Entonces, hay intentos, por supuesto, sí son importantes hacer esfuerzos de sensibilización. En la película que les recomiendo de Te doy mis ojos, hay un ejemplo. El hombre asume que tiene un problema. Te doy mis ojos. Te doy mis ojos, se llama. Perdón, Ivonne, no sé si Lucero nos podría ayudar a apagar el micrófono de la computadora con el nombre 161345. Apagado. Listo, ya lo apagué. Ahorita ya está, gracias. Ok, entonces, decía yo en respuesta a Amada que es un problema muy, muy complejo, pero donde hay que atacar desde muy distintos aristas. Por supuesto, una de estas ayudaría, pero, por ejemplo, decía yo, en la película Te doy mis ojos hay un ejemplo en donde el esposo que violenta a su mujer acepta que tiene un problema, acepta ir a un grupo donde le dan terapia y al final renuncia, pero el proceso es muy largo y él no lo lleva todo, y entonces al final, aunque le dan buenos consejos, le dicen respira hasta 10, cuando le vayas a pegar, cuenta, cuando quieras la vayas a violentar, cuenta antes, ¿no? Trata de calmarte. Entonces sí, es un problema muy, muy complejo. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, Amada.
Pues ahí estábamos viendo un ejemplo de violencia, ¿no? Cómo le estaba dando la palabra a Madita. Perdón. Y luego se la quitas. Perdón. Y en lo que alguien más levantaba la mano. Ivonne, ¿qué procede en un caso? ¿Tú sabes qué procede en un caso de violencia intrafamiliar? ¿Cómo debe proceder la víctima? Hay opciones. Por ejemplo. Hay muchas, sí hay opciones. Está el Instituto Nacional de las Mujeres, están las agencias contra delitos sexuales, es decir, en el Ministerio Público, las feministas, activistas, lograron que se abrieran agencias especializadas contra violencia doméstica y delitos sexuales, en el que la mujer que denuncia es atendida por otras mujeres o por varones, pero que están entrenados en la cuestión de la perspectiva de género. En nuestro caso, ahora se habilitó el 911, que también reportó un aumento como del 130% de llamadas una vez que comenzó el confinamiento, de llamadas de auxilio. Están los lugares de ayuda, que son los albergues, o, bueno, no se llaman albergues, pero son casas donde reciben a las mujeres con sus hijos e hijas. O sea, hay políticas transversales. Lo que hay que pelear siempre son los recursos, porque aunque haya refugios, se llaman refugios, si no hay los recursos suficientes, en el refugio no se puede aceptar más que a un número determinado de mujeres, y en estos meses aumentaron las peticiones de auxilio para que las mujeres que salen corriendo de casa, como literal en chanclas y con lo que tienen en lo puesto y lo que tienen en la mano, salen corriendo con sus hijos para refugiarse. Estos refugios no están localizados, o sea, no hay direcciones específicas a dónde ir, sino hay que llamar y de ahí se canaliza precisamente para que luego el agresor no le siga la pista. O sea, sí hay opciones, pero como le decía yo a Amada, el problema es tan complejo que una persona violentada, yo decía, si a una mujer le cuesta trabajo aceptarlo, a un hombre le cuesta más en un esquema de una sociedad machista donde lo van a juzgar. Cuando llegue al Ministerio Público, muy probablemente el Ministerio Público se burle de él, cuando llegue todo moreteado y sangrando porque le pegó su señora, ¿no? O su novia. Entonces, es muy complejo. Las mujeres les cuesta mucho trabajo romper el esquema, ¿no? Romper la relación destructiva que llevan. No solo por cuestión psicológica, probablemente a esa mujer está la estadística que vimos de las niñas que son agredidas emocionalmente en casa, psicológicamente, donde papá y mamá le dicen que está fea, que es una inútil, que es una tonta, que con suerte algún hombre va a querer casarse con ella y ya debía de dar gracias a Dios porque aquel hombre le hizo caso con esa cara que tiene. Entonces, cuando esa mujer logra una pareja, cuando llega a esa relación de pareja, si él es un hombre violento, pues ya se cerró la pinza, porque ella va a aceptarlo todo, porque llega con baja autoestima. Y va a ser muy difícil que ella rompa el ciclo de la violencia. Otra también es por miedo. O sea, los hombres las amenazan, no solo es violencia física, le dice, ya sé dónde vive tu mamá, tu papá, tu mamá, y si te vas los mato. Y si te vas, mato a los niños. Y si te vas, te mato a ti, te sigo y te mato. Hay mujeres que realmente tienen pánico de abandonar a su pareja. Otras por cuestiones económicas, porque dicen, yo no estudié, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Con qué les voy a dar de comer? Entonces, es muy, muy complejo realmente romper el círculo. ¿Qué decir de personas con alguna discapacidad que no pueden valerse por sí mismas? Pues está realmente muy difícil que puedan salir de ese núcleo familiar, vivir por su cuenta y resolver. Pero hay opciones, digo, pero esas mujeres necesitan, esas personas, hombres, mujeres que son violentados, niños, niñas, necesitan una compañía, que alguien les acompañe, que alguien les diga dónde ir, porque son muchos obstáculos, ¿no? El miedo, decía, es uno muy poderoso. Sí, claro, necesitan mucha ayuda, ¿no? Que las orientación, sí, ayuda, soporte, es multifactorial la solución. No sé si Philip quiere comentar algo. Philip, ¿tienes algún comentario, pregunta? Nada. ¿Alguna denuncia que hacer, Philip? Otra pregunta, Ivonne. Y al agresor que ya fue identificado, denunciado, etcétera, aparte de que
Y aparte de, no sé, si reciben sentencia en algunos casos, también ¿has sabido que exista tratamiento para su problema psicológico de la agresividad contra sus seres Sí hay. de su familia? No tengo conocimiento si en caso de que sea arrestado y que lo metan a la cárcel, ahí se le dé ese tratamiento, esa posibilidad. Pero existen colectivos de hombres. De hecho, en una de las láminas cité a uno que dice Colectivo de Hombres contra la Violencia. Y va en 2 vías, o sea, los que se juntan para dejar de ser víctimas de la violencia de su pareja mujer, o en caso de que sean parejas del mismo sexo, por parte de otro hombre o mujer, pero también hay colectivos de hombres que han decidido dejar de ser violentos. A mí me impresionó mucho, antes existía, no sé si es esta la asociación que cambió de nombre, se llamaba CORIAC, que era Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, AC, y alguna vez, en lo que decía Amanda, esta importancia de sensibilizar y de darles opciones, había un programa en Canal 11 que presentaba estos casos. Y, por ejemplo, yo vi el de un hombre que él hizo su confesión, su mea culpa, y dijo que él era un hombre violento y que ya había perdido un matrimonio. Y entonces él dijo lo que hacía, ¿no? Que le pegaba él a su mujer. Y cuando él se dio cuenta que estaba repitiendo el patrón de su papá, porque eso es muy común, su papá violentaba a su mamá, el señor se quebró y se puso a llorar, ¿no? Porque se acordó de cuando él era niño y el papá le pegaba a la mamá y después él repitió el patrón y le dolía no haberlo enfrentado antes porque perdió un matrimonio. Estaba en un segundo matrimonio y decía, no voy a volver a repetirlo. Entonces él formaba parte de ese colectivo y ahí les daban terapia como una AA, ¿no? Como AA. Pero son años de terapia. Son años para que lograr revertir esa condición. Y lo más importante aquí es que por lo general la persona que violenta no está loca, no está enferma, no está mal de sus facultades mentales, sino que forma parte fue socializado para ser violento, como mujeres o incluso hombres, por supuesto, también, que son socializados para ser dóciles, para ser víctimas, para permitir los abusos, y no hay enfermedad de ninguno de los dos lados. Lo que hay es una mala socialización, una socialización, pues, perversa, podríamos decir, donde se generan a los victimarios y a las víctimas. Sí, claro. Otros recurren a las escuelas de defensa personal. Está el caso de nuestro ex entrenador de Krav Maga, del CDI, Omar Zabaleta, puso su escuela URMA, se llama, y por ahí luego yo tengo unos videos de la escuela. Allá le he llevado alumnas y son muchas las mujeres que solicitan entrenamiento para poder enfrentar ataques. Y esto, claro, antes de que se diera el confinamiento, ¿no? Pero yo recuerdo haberle llevado, yo fui su alumno y le llevé a alguna alumna y he colaborado ahí con su academia. Mi hermano en Israel, que es entrenador de karate, también tiene grupos y también se dio cuenta de este fenómeno que las mujeres eran las que más pedían capacitación, las que más pedían entrenamiento en defensa personal. Pues es interesante, yo sí lo recomiendo, pero no como una solución a la violencia doméstica, porque entonces se amplía el círculo de la violencia, ¿no? Entonces, a veces ya no es solo el que pega, sino se agarra, ¿no? Entre los dos. Hay una película muy buena, ahorita me acuerdo del nombre de la actriz, que su marido la violentaba, y luego ella lo deja, se escapa y se entrena para defenderse, pero al punto que lo mata. O sea, ella ya no quería solo defenderse, sino que él desapareciera, lo mata, ¿no? Pero sí, digo, yo sí soy de la idea que todas las mujeres deberíamos tomar esos cursos de defensa personal. Yo tengo una hija de 19 años y pues la animé para que hiciera capoeira, ¿no? Entre otras cosas. Porque
fuera de casa también hay mucha violencia en contra de las mujeres, ¿no? Abuso, que puede ser un asalto, un simple asalto, bueno, no es simple, pero que vaya más, ¿no? Un abuso en la calle. Entonces yo sí creo que las mujeres debemos estar preparadas para defendernos, incluso hasta saber manejar armas, sobre todo en contextos tan violentos como el que se está viviendo en México cada vez más, desafortunadamente. Como decía Oscar, es muy triste, ¿no? Que aquí hablamos de violencia dentro de casa, pero se está multiplicando afuera, adentro, ¿no? Estamos en una situación del país muy difícil, con mucha violencia. Entonces sí creo que es importante. Pero sí, definitivamente no sería necesariamente la solución dentro de casa, aunque ahorita recordé una entrevista que yo vi en una investigación que se hizo en la Universidad Iberoamericana, creo que fue en el 94, de mujeres violentadas. Yo leí uno de los testimonios de una de las mujeres, María me acuerdo que se llamaba, y ella decía que su esposo le pegaba, ¿no? Le pegaba y le pegaba y le pegaba. Y un día ella fue a la iglesia, fue a misa, y durante la homilía el cura dijo que Dios no mandó que los hombres le pegaran a las mujeres. Y ella puso atención. Cuando regresó a su casa, el testimonio dice que al entrar su marido lo agarró con la tranca. O sea, ¿no? De ahí la expresión a trancazos, ya saben que es la trave que cierra la puerta. Con esa lo agarró. Y él estaba que no cabía, no creía lo que estaba pasando porque ella nunca se había defendido. Y entonces, cuando empieza a pegarle, pues el otro todo sorprendido le dice, ¿y por qué, no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás pegando? Y le dijo ella, porque hoy me dijo el cura que Dios no mandó que los hombres le pegaran a las mujeres. Así es que fue la última vez, ¿no? Tú no me vuelves a tocar. Entonces es interesante el ejemplo, o sea, un poco, diría yo, no lo recomiendo del todo, pero pues a veces funciona, ¿no? Y Oscar tiene una pregunta. No me quedó muy claro y ¿a qué te refieres cuando lo socializan? Dijiste, lo socializan y por eso son sumisos, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Sí, la forma en que nos educan en casa. O sea, nosotros pasamos por distintos procesos de socialización o de educación. El primero es en casa, con la familia. En la escuela, si pertenecemos a algunos grupos, puede ser el club deportivo, puede ser incluso el partido político, el trabajo, pero lo primero es en la casa. Y en la casa, por ejemplo, el papá le dice al niño, los hombres no lloran, ¿no? Aunque el niño se acabe de mochar un dedo, le dice, pues, ¿qué eres, mariquita o qué? Los niños no lloran. O le dice, ¿cómo que te pegó una niña? Pues, ¿qué eres, mariquita? Pégale tú, no te dejes. O ¿cómo que te pegó fulano y no me...? Hay padres que si el hijo llega arrastrando una pierna porque en la secundaria otro compañero le pegó, el padre le da la segunda. ¿Para qué? Para que no se vuelva a dejar. Para que no se vuelva a dejar, sí. O sea, ¿no? Para que sea un hombrecito. Igual algunas mujeres en casa no dejan que el niño lave los platos o vaya por las tortillas porque es su esposa de mujeres y educa a su hija para que ella además sirva a sus hermanos, no solo al papá, a los hermanos. Igual, hay una película muy buena que se llama De color púrpura que hizo Whoopi Goldberg. Sí, Ajá. sí es de las primeras de Whoopi Goldberg. Sí, es la mejor película que creo que ella ha hecho, es una película muy buena y hay una escena excelente donde el hijo de su esposo que la violentaba y la humillaba y la trataba mal, llega todo golpeado porque la esposa que era esta Oprah, ¿no? Una de las películas donde participó Oprah, le pegó. Y entonces él llega y le pregunta a su madrastra, que casi eran de la edad porque ella era muy joven, y se queja y le dice que qué puede hacer para que su mujer ya no le pegue. Y entonces ella, que era víctima de violencia doméstica, se queda pensando y le dice, pues pégale tú también, ¿no? Le fue peor al chavo porque Oprah era muy brava, pero sí, pero aquí es singular, o sea, una mujer que sufre violencia le dice al otro que le haga a su mujer lo que ella sufre, porque sí, ella sufre. A eso me refiero con socialización, o sea, es la forma en que nos educan. Y por ejemplo, una madre y un padre que no dejan a su hijo crecer el espíritu de su hijo, que lo aplastan, que lo humillan, que lo golpean, lo convierten en la víctima de una
de una nueva familia, puede ser la esposa, puede ser su jefe, pueden ser sus amigos. O sea, su espíritu se hace tan chiquito porque los padres, la madre lo aplastan, que lo socializan así para ser víctimas, ¿no? Esa es la idea. Sí, gracias. De nada, Oscar. Ahora, Filip. Creo que Filip quiere un preguntar. comentario, una pregunta. Sí, gracias. No veías la manita allá en la pantalla arriba, ¿verdad? No. ¿No se ve? No se ven. No, Hay una pantalla tu mano, que dice... Tu mano en tu imagen, cuando... Levantar la mano. Recuadro. En el recuadro está levantar la mano, ¿ya la viste? No, pero eso hay que activarlo de acá abajo. Está activado de abajo y ahí está. Hay que activarlo de abajo. Que luego cuando Ese es estás solo cuando está activado. Ok, correcto. Es solo cuando está activado, cuando lo abro. Bueno, porque yo disciplinadamente esperaba. Bueno, en fin, felicidades, Ivonne. Muy interesante la conferencia, como de costumbre. Gracias, y mencionabas hace un momento la situación de inclusive armas, pero las armas creo que en México están prohibidas. Es cierto, creo Esa que es nada una más, parte de la pregunta. sí, creo que solamente podemos calibre 22, algo así, y en casa. Entonces, Me parece... armas o objetos punzocortantes que nada más, que no maten, que nada más taranten. Sí, pero sí entiendo, o sea, sí efectivamente no estamos en Estados Unidos, aquí no tenemos esta enmienda que permite la autodefensa dentro y fuera de casa. Aquí solamente en caso, y además hay esta cuestión de con qué nos agreden y con qué respondemos, o sea, la gradualidad. Si alguien entra a casa a robar y trae un cuchillo y lo balaceamos, pues estamos en problemas, ¿no? Tendríamos casi que responder con otro cuchillo, efectivamente. Pero lo mencionaba yo como una especie de recurso, es decir, de conocimiento que deberíamos tener para una situación extrema. Si no lo recomiendo para resolver problemas de violencia doméstica, incluso tampoco vecinal o comunitaria, pero yo sí veo de manera preocupante cómo está aumentando la violencia en nuestro país, pero no lo recomiendo como para resolver estos problemas domésticos, ¿no? Bueno, y la segunda parte era, hablando de la socialización, pues la violencia de gentes que están muy cercanas y encontramos la violencia intravecinal. ¿Tienes algo que decirnos de esto? Claro, también se enmarca en todo este contexto y tiene que ver con esto que yo decía, y seguramente todas conocemos algún caso, por lo menos, de un vecino, una vecina que intimida a sus vecinos, ¿no? Porque luego se comportan como clanes, ¿no? En una familia donde hay 3, 4 varones o mujeres muy bravas, que también las hay unas muy grandotas y fuertes, ¿no? Que intimidan a sus vecinos, a sus vecinas, que les dejan basura en la puerta, que les avientan cosas. Afortunadamente, en eso en México hay ya, sí, desde hace bastante tiempo una opción que es la Procuraduría Social, a la que se puede acudir en estos casos, hacer una denuncia, y ahí hay lo que decía al inicio Amada, o sea, los llaman para que intentar ya con una mediación que resuelvan sus conflictos para que no se den estos problemas de violencia. Y en el Distrito Federal yo conozco un caso concreto de un familiar cercano, donde incluso les hicieron la demanda, les hicieron caso, se levantó la demanda y les mandaban a la patrulla, hacía rondines la patrulla por en un edificio donde un vecino, una vecina violentaba a otros, y pasaba y les preguntaba cómo va. Y en este caso la señora pues hizo caso, se contuvo, hasta donde ella no ha vuelto a fastidiar a sus vecinos. O sea, sí hay opciones. Ahora, lo mismo, lo que me preguntaba Morris de las mujeres, ¿qué opciones hay para denunciar? ¿Cuál es el problema en México? Entre otros, tenemos un problema de rezago en la aplicación de la justicia. Por ejemplo, yo lo último que supe hace unos años es que había un rezago como de 100 años, ¿no? En expedientes. Pues es decir, ya por supuesto la persona que llevó a la cárcel se murió y nunca la llamaron a juicio, ¿no? Había casos, por ejemplo, de gente de robo menor que se ha tratado de resolver ahora con la nueva ley de amnistía. Robos de hambre que se llaman,
un paquete de carne, un gansito, que se supone que un agente que roba eso no debería llegar a una celda, porque es un robo por hambre, pero hay un rezago y hay también a veces falta de sensibilidad, lo que se ha visto que es el reclamo, hay un reclamo muy grande en función de las personas desaparecidas, de las personas asesinadas, donde tenemos una impunidad del 95% en México, ¿no? Solo más o menos el 5% de los delitos que se cometen, incluyendo homicidios, robos, llegan a un juicio, y de esos un porcentaje muy menor llegan a una sentencia. Entonces, ese es un problema que tenemos, pero instancias hay, digamos, ¿no? Ivonne, también, ¿qué nos puedes decir sobre la violencia con mascotas de gente, no solamente que agrede a sus mascotas o que las emplea para agredir a los demás, no limpiando sus heces fecales, por ejemplo, o utilizándolas para azuzar, o la situación del sonido también, la gente que tiene puestos sus estéreos o su situación de música a volúmenes que definitivamente molestan a los vecinos. Claro, esos, en este caso de lo del el volumen y todo, entra en el mismo que comenté de la Procuraduría Social. Incluso, si, por ejemplo, cuando se trata de edificios, en las escrituras, se anexa a las escrituras un reglamento de condóminos, donde dice, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche, de lunes a viernes, ya no se puede poner música fuerte. Si es domingo, se puede hasta las 11, dependiendo del convenio de los condóminos. Y todo eso se puede hacer valer ante la Procuraduría Social, que cita a las personas y las conmina a resolverlo entre ellas. Y como decía el otro caso que platiqué, de que incluso se mandaba la patrulla, pero depende también del funcionario público. Luego no siempre funciona, depende también de que el funcionario público que recibe estas quejas esté preparado y tenga la disposición de atender. Lo otro, perdón. No, es que de veras. Estoy viendo. Sí, Ivonne, lo que pasa es un ruido colateral de fondo, por eso se pasó la imagen al frente. Nos decía. Claro. En otros casos, en esta cuestión de las mascotas, yo realmente me pregunto, y ahí sí tiene que ver con una cuestión, por supuesto, cultural, como se decía antes, cultural en el sentido amplio, es decir, todo lo que hacemos los seres humanos es cultura, o sea, cultural en ese sentido, de cómo vemos al otro, cómo construimos al otro. Y si en México, porque que es el país que vivimos, tenemos niveles tan altos de violencia contra mujeres, contra niños, contra niñas, contra hijos propios, hijas propias, pues ya que pueden esperar los pobres perritos y los gatos, ¿verdad? No hay justamente esa cultura del respeto a la vida animal, vegetal y humana. Afortunadamente también hay en México muchas iniciativas, no del Partido Verde, porque el Partido Verde es solo un partido que encontró un espacio en blanco, vio que no había un partido ecologista y dijo, ahí le entramos. No tiene realmente en el fondo una intención de preocupación por la ecología o los animales, esto que también estas leyes que luego impulsa como que no hubiera animales en los zoológicos, y luego resulta que los animales que estaban en los zoológicos se murieron porque no dieron el paso que seguía, no había dónde llevarlos. Y entonces los circos, para que no los multaran, mandaron a no sé dónde a sus elefantes y a sus leones y no sé qué, y se murieron muchos. Entonces ya no hubo ese seguimiento, pero sí hay organizaciones en México, personas que se están, sobre todo en partes como la Ciudad de México, que se están organizando para que se dicten leyes de protección a los animales, o sea, que se reconozca que tienen derechos también, ¿no? Que son sujetos de derecho. No sé si algún abogado o abogada me diga que eso no va, pero bueno, que tienen derechos, y que se pueda hacer una denuncia. Hoy se puede hacer, me parece, una denuncia por maltrato animal, ¿no? Entonces, en eso vamos avanzando, pero lento. Pero sí tiene que ver con cómo concebimos al otro, cómo lo construimos. Si nadie nos enseñó a respetar a las personas, a los vecinos, a personas mayores, a la familia, a los hermanos, a las hermanas, pues menos a los animales. Es triste, ¿no? Bueno, Ivonne, muchísimas gracias. Son 6:30 y no sé en qué segundo nos vamos a quedar sin reunión. En cualquiera de esos segundos. Yo les debo luego la anécdota del boxeador Alfonso Zamora, que es un ejemplo
de niño que en la casa le daban la segunda tunda porque lo golpeaban en la escuela. Y muchísimas gracias por el material, la presentación. Esperamos que el próximo año tenerte de nuevo, ojalá que en vivo y a todo color. Claro que sí, será un gusto y espero que esta vez sea el tema más agradable. Que tengan linda tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.